Ya. Ya. Hola con todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Elizabeth, pertenezco al grupo 1, que va a narrar la historia de la Universidad de Ingeniería UNI, del volumen 1 del autor Juan José Ignacio López Soria. Antes de narrar la historia, vamos a comenzar con algunos antecedentes. Por ejemplo, la historia de la educación técnica en el Perú comienza con el propio José de San Martín. En septiembre de 1822, el general San Martín, en su condición de protector del Perú, emite un decreto para normar el ejercicio de la ingeniería militar, que por entonces se ocupa de todas las obras de cualquier género de arquitectura militar, civil, hidráulica que haya en emprenderse en el territorio del Estado. El decreto completa y perfecciona las ordenanzas de 1803 que se referían a las atribuciones del cuerpo de ingenieros. Después de definir las funciones de este cuerpo en relación con las edificaciones militares y asuntos de defensa, se establece que también serán de cargo e inspección del ramo de ingeniería todas las obras civiles y edificios públicos, cuyos costos se hagan de los fondos municipales o del Estado. El cosmografiato y la acreditación de conocimientos. Gracias. Pasados los primeros años de la República, se fueron desarrollando las obras civiles de ingeniería con la presencia cada vez más significativa de profesionales no militares, a los que los documentos de la época se referían como artistas y profesionales de artes liberales. Es decir, ya no eran militares, sino civiles, los que ejercían las funciones de obras de ingeniería. Se hace necesario, por tanto, una instancia ajena a la esfera militar que acredite a las personas que dicen poseer competencia para el ejercicio profesional. Lo que importaba entonces no era tanto brindar la formación de ingeniería, cuanto dar testimonio verdadero y confiable de la competencia de alguien para actuar como ingeniero o arquitecto, sometiéndolo a examen y revaliendo sus títulos. Se encargaba el cosmógrafo mayor coronel, era un coronel, es decir, el coronel entregaba acreditaciones, títulos, se encargaba, un militar se encargaba de dar acreditaciones, títulos a las personas que sabían de ingeniería. Entonces se continuaba de esta forma y entonces se crea el cuerpo de ingenieros y la Escuela Central de Ingenieros Civiles. Por favor, sí, gracias. En 1852, por iniciativa del gobierno de José Rufino Echenique, el Estado peruano contrata en París a los ingenieros franceses Charles Faragüe y Emilio Chavalier y al ingeniero polaco Ernesto Balinowski para diseñar y conducir los trabajos públicos de ingeniería. Inmediatamente después de la llegada al Perú de estos ingenieros, el gobierno crea por dispositivo del 30 de diciembre de 1852, publicado en el registro oficial del 8 de enero de 1853, la Comisión Central de Ingenieros Civiles, a la que se le encomienda la dirección y ejecución de los trabajos y los informes relativos a las empresas y obras públicas que deba realizarse en el país. Es decir, se crea una comisión de ejecución y supervisión, más no de formación, o sea, seguía con la educación de ingeniería. De enero a abril de 1853 se hace el acondicionamiento de los locales que ocupará la Comisión Central e Instituto de Ingenieros Civiles. Así la denominaba el dispositivo legal. Paraguay preparaba el reglamento interno en el que en el proceso de preparación termina de perfilarse la idea de una escuela central de ingenieros civiles. El gobierno expide pues el reglamento interno, dejándose constancia en el primer, considerando de que la escuela había sido establecida por decreto el 30 de diciembre de 1852 y del 29 de abril de 1853. Se aprueba el reglamento de la ley por la ley el 28 de julio de 1853 y tiene por objeto formar los ingenieros necesarios para la ejecución o institución de los trabajos públicos que realice el Estado y los que se refieren a la explotación de las minas. La nueva institución dependerá del Ministerio del Gobierno. La enseñanza se realiza en 4 áreas: vía de comunicación, irrigación y obras hidráulicas, fortificaciones permanentes y explotación de minas. Es decir,
ya se tenía la idea de la formación de ingenieros. Ya no solamente se ubicaba a la gente que sabía de ingeniería y en el plano militar, sino se buscaba ya formar a los ingenieros, enseñar, pero todo quedaba en teoría. Existía entonces dos instituciones ya, Escuela Central de Ingenieros Civiles e Instituto Central de Ingenieros. La intención de crear Escuela de Ingenieros por los años 1852 y 1853 se plasmó en dispositivos legales, pero no pasó de ahí. El gobierno no proveyó a la nueva institución de fondos para poder funcionar. En noviembre de 1853 se cancela el contrato del ingeniero Faragüe como director del Instituto Central de Ingenieros, nombrándose por sustituirlo al ingeniero Emilio Chavalier, quien al mismo tiempo ejercía la presidencia del Cuerpo de Ingeniería Civiles y procediendo a presentar los informes convenientes sobre los medios de facilitar la enseñanza de esta facultad y de organizar el cuerpo de manera más adecuada a la necesidad del servicio. La escuela, como hemos dicho, no impartió clases, pero sí desempeñó una de las funciones que tenía encomendadas a la de acreditar competencia de ingeniería a favor de personas que habían estudiado en el extranjero. Nuevamente se seguía ubicando a la gente que sabía de ingeniería, pero no se enseñaba en el Perú ingeniería. Y surge otra institución, la de Cuerpos de Ingenieros y Arquitectos del Estado y la vía hacia la ingeniería por el trabajo. La tarea encomendada al director del establecimiento y de la Comisión Central de organizar el Cuerpo de Ingenieros no parece que hubiese sido cumplida cabalmente, porque poco después, en 1857, se constituye una comisión para elaborar el reglamento del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado. La comisión está formada por José Gálvez, Mariano Felipe Paz Soldán, Pedro Caballero, Ernesto Balinowski, Alejandro Pretiste y Maximiliano Nimei. Por decreto del 23 de mayo de 1857 se encarga a esta comisión redactar el proyecto de reglamento del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado, a fin de arreglar este cuerpo para la dirección y ejecución de los trabajos que hay que emprender en todo el país, en observación de las leyes del 23 de marzo último. El 3 de marzo de 1860 es aprobado el reglamento para el servicio de ingenieros y arquitectos del Estado. Lo reagrupan en tres sectores: vías de comunicación e irrigaciones, geografía y minas. Por ejemplo, a los ingenieros de vías de comunicación, ¿en qué consistía este sector de irrigación? A los ingenieros de vías de comunicación e irrigación, ¿en qué consistía? Les correspondía observar, proyectar y ejecutar las vías de comunicación, sean estas por agua o por tierra, puentes, canales, faros, muelles y demás obras hidráulicas, explorar los ríos indicando el modo de volverse navegable y encargarse de las obras públicas en general. Y así tenían el resto sus determinadas funciones. Nos encontramos pues con tres tipos de ingeniería, como observamos, pero más adelante estas dos van a ser reagrupadas en dos tipos de ingeniería, que es la ingeniería civil y la ingeniería de minas. El reglamento de 1860, la que se ha mencionado, va a durar más de una década, hasta 1872, y se crea otra institución, la Junta Central de Ingenieros y Corpus de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. Pocos días después de asumir el poder, exactamente el 6 de septiembre de 1872, Manuel Pardo nombra por decreto una comisión para reformar el reglamento del Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado. Ingeniero Mariano Echegaray, Felipe Arancibia, Eduardo Javich y Alfredo Weiner. A ellos se une después el ingeniero Teodoro El Moré en calidad de secretario y fedatario. Ellos van a redactar un informe que dice así: los ingenieros subrayan que con la creación de la Junta Central se pretende asegurar al gobierno el concurso de un cuerpo competente para ilustrar en sus decisiones y especialmente para darle a conocer las actitudes de los que pretenden ingresar al cuerpo de ingenieros y arquitectos.
punto en que no se puede tener demasiado esmero porque de él depende toda la eficacia de este cuerpo y al que no se puede atender debidamente, si el Consejo que examina los títulos y conocimientos de estos individuos no es compuesto de personas que han hecho estudios profesionales. Es decir, tienen profesionales de calidad con la evaluación de profesionales de calidad. El 21 de octubre de 1872, Pardo aprueba el reglamento para el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado. El cuerpo tiene por objeto proyectar, ejecutar y vigilar las obras públicas de interés general, estudiar el territorio, reconocer las riquezas minerales. Para ello cuenta con ingenieros de cuarta clase, ayudantes de ingenieros de tercera clase, arquitectos de segunda clase y ayudantes de arquitectos de primera y segunda clase. ¿Qué dice este reglamento? ¿Qué dice este reglamento? Serían considerados como arquitectos o ingenieros del Estado los que sean contratados en el extranjero por el gobierno peruano en esa condición y los que sean incorporados en el país previo examen de títulos y conocimiento por la Junta Central. Para ser considerados ayudantes de ingenieros o arquitectos, se requieren ser reconocidos como tal previo examen por la Junta Central. Se seguían ubicando los ingenieros, no se impartía educación de ingeniería. Entre reglamentos y el cuerpo de ingenieros y arquitectos del Estado pasan los años. El presidente Pardo pensaba en marcar una diferencia con su antecesor. Y es entonces que se da la Escuela de Minas. Con fecha de 20 de enero de 1875, el presidente constitucional de la República, Manuel Pardo, promulga una ley aprobada por el Congreso el 14 del mismo mes, en el que se decía: considerando que es conveniente fomentar el desarrollo de la minería, estableciendo escuelas principales en este ramo. Ha dado la ley siguiente. Artículo 1, créase una escuela de minas. Artículo 2, el Poder Ejecutivo establece dicha escuela en el departamento que juzgue conveniente. Artículo 3, un presupuesto general una sola vez. Artículo 4, vótese también igualmente para un presupuesto anual, ¿no?, de 25.000 soles. Artículo 5, la instrucción que va a impartir esta escuela sea gratuita, y así. Se generan controversias, ya que se modifica lo planteado al inicio. A la llegada de Europa del señor Habich en 1875, el mismo señor Pardo nombró a Habich para que tomara parte de esta junta consultiva de instrucción para organizar una escuela especial de minas, y habiendo cumplido el nombrado, se formó por el señor Habich el primer reglamento de sección preparatoria, el que no fue aceptado por el señor Pardo. Entonces se formó el segundo, que sí fue aprobado. En este reglamento, el señor Pardo apunta, concediendo como premio a los alumnos que se distinguen un viaje a Europa. A los alumnos se distingue un viaje a Europa, igualmente adjuntando el artículo que dice que los alumnos de la universidad que tuvieran el título de licenciado se les eximiera del examen de ingreso a la sección especial. Y así continuaba la necesidad de crear una escuela de ingenieros. La educación y la república práctica del civilismo. La ley promulgada por Pardo el 20 de enero de 1875 no hacía sino dar forma legal a la necesidad de crear una escuela de minas, pero no establecía aún legalmente dicha institución. Preocupaba a Pardo, como buen civilista, el problema educativo, porque entendía que el paso de la república autoritaria a la república práctica de signo liberal no podía darse sin un serio incremento en los niveles educativos. Urgido por estas preocupaciones, el Poder Ejecutivo consiguió autorización del Congreso para preparar un reglamento general de instrucción pública que normalice la enseñanza en el país. Precisamente para dar cumplimiento serio a la ley del 20 de enero de 1875, había enviado Pardo a Habich, ingeniero polaco, adscrito al Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos del Estado a Europa,
contratase profesores, para que contratase profesores recogiendo biografías, estudiase los programas de enseñanza, de minería, en los más adelantados países del occidente. Havish había llegado al Perú en 1869 con un contrato por 2 años para servir al Estado peruano en las obras públicas. En el contrato firmado en París se establece que Havish se pondría al servicio del gobierno peruano para enseñar disciplinas de ingeniería cuando se crease un centro que impartiese la enseñanza. El viaje de Havish a Europa es pues el inicio del cumplimiento de esta tarea a la que se dedicaría el ingeniero polaco el resto de sus días. Havish recorre algunos países europeos y consigue entrar en contacto con varios personajes, principalmente franceses y polacos, que figuraban luego como maestro en la Escuela de Ingeniería de Lima. Muchos personajes de aquella época precisaban la necesidad de derivar la nueva orientación del desarrollo peruano, mejor inserción en el sistema capitalista internacional y la urgente necesidad de reparar los daños ocasionados por la falaz prosperidad del guano, buscando nuevas fuentes de recursos, llevando a Manuel Pardo a preocuparse por aumentar la producción de aquellos productos como la minería, que alcanzaban buena cotización en el mercado internacional. De estas preocupaciones sale la ley del 20 de enero de 1875. Es decir, buscaba la dirección, la mano de obra calificada para la explotación de recursos mineros. El Reglamento General de Instrucción. El 18 de mayo de 1875, el Congreso concede al Poder Ejecutivo la facultad de preparar un proyecto de Reglamento General de Instrucción. El Ejecutivo, deseoso de obtener toda la luz y el acierto posible en la materia, convocó una numerosa e ilustrada comisión insultiva, compuesta por los decanos de la Facultad de la Universidad de Lima, de profesores experimentados e idóneos en cada uno de los grados de instrucción y de hombres especiales dedicados al estudio de las leyes e instituciones de enseñanza y educación. Concluyen los consultores que la educación debe ser descentralizada. De esta comisión concluyen que debe ser descentralizada y el nivel secundario debe completarse a nivel universitario. Para discutir el anteproyecto se forma una nueva comisión, la Comisión de Miembros de la Junta Consultiva, los cuales está integrado por Andrés Aramburú, José Barnechea, Enrique Benítez, entre otros. La Junta pasó a ocuparse de la incorporación de... A la Junta pasó a ocuparse el ingeniero Eduardo de Havish, que regresó de Europa, donde viajó por encargo de Manuel Pardo. Doy pase a mi compañero para que continúe. Bueno, yo le voy a hablar un poco sobre la creación de la UNI, que en el capítulo del libro, que se llama Historia de la UNI, el volumen 1, del autor, como dijo mi compañera, Ignacio López Soria, se centra en los antecedentes históricos y políticos, económicos y sociales que llevaron a cabo a la creación de la Escuela de Ingenieros, hoy en día que se conoce como la UNI, ¿no? Este capítulo es fundamental para que nosotros podamos entender cómo las condiciones de la época impulsaron la necesidad de formar ingenieros que pudieron contribuir al desarrollo del Perú. Y bueno, a continuación seguiremos explicando más a detalle, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el contexto histórico. La transformación del Perú en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX, el Perú enfrentaba desafíos económicos y sociales significativos. Tras la independencia del país, tenía como prioridad consolidar su economía basada en la exportación de recursos naturales como el guano, los minerales y otros productos agrícolas. Sin embargo, la falta de infraestructura y de una mano de obra técnica calificada limitaba el desarrollo económico. En este escenario, la necesidad de formar profesionales especializados en áreas técnicas como la ingeniería se volvió necesariamente urgente. El autor detalla que en este contexto coincidió con un cambio de visión político en el Perú impulsado por el gobierno de Manuel Pardo, que era el Partido Civil. Promovió políticas que buscaban modernizar al país, enfatizando el desarrollo de la educación técnica como una herramienta clave para impulsar la economía. Estas políticas reflejaban la influencia de ideas europeas, especialmente el positivismo, que sostenía que el progreso de las naciones dependía del desarrollo científico y tecnológico. Siguiente diapositiva, por favor.
los primeros intentos de modernización, ¿no? Antes de la creación de la Escuela de Ingenieros, ya existían intentos de modernizar la educación en el Perú. Sin embargo, estos esfuerzos estaban enfocados principalmente en disciplinas tradicionales como el derecho, medicina y teología, ¿no? Que en ese tiempo se encargaba de eso la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esas eran áreas que dominaban el panorama universitario de la época. El autor resalta que en países europeos y en los Estados Unidos, la ingeniería ya se estaba consolidando como una profesión clave para el desarrollo económico. En este contexto, algunos intelectuales y políticos peruanos comenzaron a abogar por la creación de una institución que se especializara en formar ingenieros. Estas voces destacaban la importancia de tener una educación técnica orientada a las necesidades concretas del país, como la explotación minera y la construcción de infraestructura. Bueno, la fundación de la Escuela de Ingenieros. En este apartado, el autor describe en detalle cómo se materializó la creación de la Escuela de Ingenieros. La institución fue fundada oficialmente en 1876 mediante un decreto promulgado por el gobierno de Manuel Pardo. Este decreto reflejaba el interés del Estado en promover una educación técnica de calidad que respondiera a las demandas del país. La Escuela de Ingenieros inició sus actividades con enfoque claro en áreas estratégicas como la minería y la construcción de infraestructura, tanto como la agricultura. Desde su fundación se planteó como una institución de carácter especializada a diferencia de las universidades tradicionales, que ofrecían una formación más generalística. Bueno, los objetivos principales que era de la Escuela de Ingenieros sería el aprovechamiento de los recursos, que sería que la minería en particular era vista como una de las principales fuentes de riqueza del Perú. La Escuela de Ingenieros tenía como objetivo formar especialistas que pudieran explotar y explotar otra vez los yacimientos minerales del país de manera eficiente y sostenible. El desarrollo de infraestructura. La construcción de ferrocarriles, caminos, puentes y otras obras públicas era esencial para conectar las regiones productoras con los mercados nacionales e internacionales. Eso se encargaban los ingenieros civiles. La promoción de la modernización. La escuela buscaba fomentar una mentalidad de progreso y modernidad entre sus estudiantes, dotándolos no solo de conocimientos técnicos, sino también de una visión de futuro orientada al desarrollo del país. Siguiente diapositiva. Bueno, los recursos y sostenibilidad de la institución. La financiación de la Escuela de Ingenieros fue un desafío desde sus inicios. El autor explica que para garantizar su sostenibilidad se estableció un modelo de colaboración entre el Estado y el sector privado, ¿no? Especialmente entre las empresas mineras. El Estado asumió los costos iniciales de la creación de la institución, mientras que las empresas privadas, conscientes de los beneficios que les reportaría contar con ingenieros capacitados, contribuyeron al funcionamiento de la escuela, ¿no? En este modelo de colaboración público-privada, fue innovador para la época y aseguró la continuación de la institución. Bueno, el plan de estudios y enfoque educativo. La escuela implementó un plan de estudios innovador, que combina teoría y práctica. Las materias técnicas como matemática, física, mecánica y geología eran complementadas prácticas en talleres y laboratorios. Además, los estudiantes tenían la oportunidad de participar en proyectos reales, lo que les permitía adquirir experiencia práctica antes de graduarse. El enfoque educativo de la escuela también incluía una formación ética y social. Se esperaba que los ingenieros egresados no solo fueran expertos en su campo, sino también ciudadanos comprometidos con el progreso del país. Los desafíos iniciales serían la escasez de profesores calificados, la falta de infraestructura adecuada y las limitaciones presupuestarias. Siguiente diapositiva. Bueno, ya para culminar, la relevancia histórica y su legado, ¿no? El capítulo concluye destacando la importancia histórica de la Escuela de Ingenieros. Su creación marcó un hito en la educación peruana, ya que presentó el primer esfuerzo sistemático por formar profesionales en áreas técnicas y que con el tiempo esta institución evolucionaría hasta convertirse en la Universidad Nacional de Ingeniería, una de las universidades más prestigiosas del Perú. El legado de la Escuela de Ingenieros trasciende su contribución al desarrollo económico, según el autor. También tuvo un impacto significativo en la sociedad peruana, promoviendo valores como el trabajo, el esfuerzo y el compromiso con el progreso del país. Le doy paso a mi compañero Julio. Buenas noches. Yo voy a hablar un poco sobre el reglamento orgánico de la Escuela de Ingenieros que se dio en 1876. El reglamento orgánico de la Escuela Especial de Ingenieros y Civiles de Minas fue promulgado el 8 de marzo de 1876 y establecía la estructura y funcionamiento de una nueva institución educativa. El reglamento era importante porque aseguraba que la Escuela de Ingenieros tuviera una actividad académica y administrativa bien definida, así garantizando una buena educación de calidad para los futuros ingenieros del país.
La finalidad de la escuela, el reglamento definía que la escuela tenía como objetivo formar directores y conductores de obras de ingeniería civil, explotación minera, metalúrgica e industrias químicas. Ahora hablemos del consejo directivo y cuál era su rol. El consejo directivo estaba conformado por el director, que viene a ser como lo que ahora es el decano, el subdirector, no diré el rector, el director era como el rector, está el subdirector y los profesores principales y el secretario. Una de sus funciones eran supervisar, resolver, garantizar y reportar. El director tenía autoridad científica, administrativa y disciplinaria, siendo una figura clave en la gestión de la escuela, o sea, como lo más importante. Y también sobre algunos filtros, como los alumnos que eran exclusivamente externos y para ingresar debían cumplir uno de los siguientes requisitos, como ser licenciado de la Facultad de Ciencias, que era de matemática, físico-química, o aprobar un examen de conocimiento de matemática, física y química según la especialidad que habría sido elegida. Así como también las especialidades iniciales para elegir en ese tiempo eran de construcciones civiles, para los cuales tenías que ser licenciado en matemáticas, minas, para lo que tenías que ser licenciado en física y química. Inicialmente, esto es como un dato, que se propuso una sección preparatoria, la cual era, bueno, esta sección preparatoria fue una iniciativa de Eduardo de Javich, pero la cual fue rechazada por doctores de la universidad, ¿no? Porque esto era como un tema más de pérdida de alumnos y, bueno, eso, ¿no? También la duración y la metodología de estudios era de 3 años y seguían una metodología oral y práctica basada en redacción de proyectos, interrogaciones y trabajos de laboratorio, prácticas en campo, visitas a industrias también y excursiones científicas para poder reforzar aprendizaje. Ahora, abro un pequeño debate sobre qué es mejor, quizás un modelo de enseñanza teórica o uno práctica. Bueno, pueden ser quizás las dos de alguna forma son efectivas. Yo no digo en este caso una es mejor que otra, porque la enseñanza práctica de alguna forma forma los ingenieros con mayor experiencia y bueno, en tema de lo que es real, ¿no? Estar en una planta, en una industria. Entonces, tiene su pro y así como también una enseñanza más teórica que, bueno, no puede hacer prácticas sin teoría. Entonces, esto te desarrolla más profundo conceptos científicos que pueden impulsar la innovación del país. Otro debate es sobre algo que había en ese tiempo, que era el premio y beneficio para los mejores estudiantes. Y esa fue gracias a un reglamento impulsado por el presidente Manuel Pardo, que se estableció un premio especial para el mejor alumno de cada especialidad al concluir sus estudios. Por ejemplo, les daban un sueldo de 100 soles mensuales, pagadero en Europa durante 2 años, pasaje de ida y vuelta para el estudiante pueda completar su formación profesional en el extranjero. Esos eran 2 de los beneficios que daban. También me gustaría ver un debate sobre las becas y premios para los mejores alumnos, si era justo quizás para solo el mejor estudiante de cada especialidad recibir financiamiento. Y bueno, yo creo que también igual que en el anterior puede estar a favor o en contra por 2 razones, ¿no? O sea, una era que incentivan, son como incentivos para los alumnos para mejorar. Y en contra porque como beneficiaban a un solo estudiante es como que no es lo adecuado, como hay bastantes jóvenes con mucho potencial quizás, entonces las oportunidades no eran muchas. También sobre la finalidad ideológica, la Escuela de Ingenieros sufre un contexto de desarrollo capitalismo industrial en Perú y en expansión del capitalismo financiero a nivel mundial. El gobierno civilista veía la educación como un pilar de progreso y estabilidad social, y Eduardo de Chávez, como fundador, concebió el desarrollo del Perú en términos de explotación racional de recursos naturales y construcción de infraestructura y conexión con el comercio internacional. Muy capitalista. Y la escuela no solo preparó ingenieros, sino también promovió un modelo de desarrollo basado en industrialización y la modernización del país, posicionando al Perú dentro de un sistema económico global.
También tenemos que el liberalismo económico propuesto defendía la mínima intervención del Estado en la economía. Y, por otro lado, la política económica promovida por figuras como Ramón de la Fuente y Pedro Rodríguez favorecía la apertura comercial y rechazaba el proteccionismo, considerando que el desarrollo del Perú debía integrarse al mercado global, así como Javish decía también. Sin embargo, este modelo facilitó la independencia económica del país respecto a las potencias industriales, priorizando la exportación de materias primas sobre la diversificación productiva. En conclusión, la Escuela de Ingenieros impulsó un esquema de desarrollo basado en la minería y la inversión extranjera, bajo la creencia de que el beneficio privado de los ingenieros garantizaría el bienestar general sin considerar los efectos a largo plazo de esta dependencia económica. Ahora, acá habrá un debate sobre el liberalismo clásico como el camino ideal para el desarrollo del país en ese momento. Yo creo que es algo muy debatible y bueno, mi posición es en contra, ya que, bueno, en el contexto peruano del siglo XIX, el liberalismo benefició principalmente a una élite sin garantizar una redistribución equitativa de la riqueza. Así como también la falta de intervención estatal dejó sectores clave desatendidos como la educación y la infraestructura. Recordando de que en esos tiempos, el liberalismo clásico proponía la no intervención estatal, sino que la economía funcione así, siga su rumbo sin intervención del Estado. También otro debate sería afirmar si la minería era la base del progreso económico del país en ese tiempo, y eso también es debatible, ya que, bueno, yo sí estoy a favor, ya que la minería hasta el día de hoy, nosotros somos el segundo país importador de cobre, entonces históricamente el sector más rentable y competitivo del Perú, la minería. Aparte cobre y otros metales que se exportan, ¿no? Pero principalmente cobre, hasta el día de hoy. También porque atrajo inversión, generó también empleo, y bueno, eso, ¿no? Otro debate sería, ¿se asume que el progreso es sinónimo de industrialización y alineación con modelos europeos? Ahí yo sí podría estar en contra, ya que se impuso un modelo de desarrollo ajeno a la realidad peruana, sin considerar sus particulares culturales y sociales. Y la modernización favoreció solo a ciertos sectores urbanos, dejando al margen gran parte de la población rural. Solamente se centró en Lima, en Arequipa, y en algunos otros lugares fue más escaso esa modernización. Eso es todo. Muchas gracias.